Step back, went back, and here's a chance for Bellion. Oh, Jim. Cleverly pulls out of the tackle there, and there are numbers over to the left for Matera and his men. That's a lovely offload, and they hit straight back. They won't. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy estamos en una pequeña entrevista, como un podcast con un deportista. eh, por favor, danos la bienvenida. ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿qué tal? Mi nombre es José Alonso Paredes Rubio, soy jugador de rugby, actualmente seleccionado nacional y juego actualmente en Unión Rugby Club. Bien, un poquito para saber más de ti de manera, manera más personal. ¿En qué lugar naciste? Bueno, nací en Villa Salvador, pero actualmente estoy viviendo en Lurín. Ah, excelente. Y al momento de dormir, ¿cuántas horas sueles dormir? Usualmente unas 6 horas, dado que mi entrenamiento termina tarde y llego a dormir casi a las 2 así de la mañana. 2 de la mañana, sueles acostarte, sí. Sí, mayormente. Y tu alimentación al respecto de todos los días es balanceada, comes grasas, carbohidratos. Cuéntame un poco de eso. Bueno, en sí no manejo mucho la alimentación porque dado que mi deporte requiere mucho más peso que otros deportes, eh, bueno, yo usualmente no suelo medir las comidas porque aparte no me queda mucho tiempo, pero sí, lo normal es comer comida criolla nada más, tipo menú así, lo básico, Lo normal, pero no te pases. claro. Tienes No, tu forma, no, pues, ¿no? ajá, claro. Y otra pregunta más. Aparte de esto de la alimentación, ¿llevas alguna terapia con algún terapeuta o algún psicoterapeuta conocido como psicólogo? No, por el momento, sí, un psicólogo todavía no, psicólogo deportivo tampoco, y actualmente estoy llevando terapia por una lesión que tuve, pero sí, aparte de eso no mucho. Y bueno, hemos conocido un poquito más sobre ti de manera más personal. Ahora vamos a hacerte más preguntas de manera más deportiva. Ok, muy bien, José Alonso. Ahora, bueno, a continuación, me gustaría que hablemos más acerca de, bueno, datos más, bueno, de tu deporte, más deportivos. Y para empezar, ¿me podrías decir desde cuándo practicas tú este deporte? Bueno, yo lo descubrí en pandemia y ya llevo como ya 4 años practicándolo. Practico 4 años rugby. Ok, o sea, ¿y recuerdas cuál ha sido tu primer contacto con este deporte? Bueno, yo primero lo había conocido por la FEDUC, que habían estado jugando y a mí me llamó mucho la atención. Y bueno, el entrenador es justamente amigo de un familiar mío y me dijo, oye, tu sobrino que es tal, tráelo para que pruebe un día. Y me encantó y hasta ahora sigo ahí. Ok, muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que te motivó o incentivó para empezar a practicar este deporte, ¿no? Mucho más. Bueno, lo que más me motivó fue el hecho de estar en un deporte colectivo, ya que yo he estado siempre en deportes individuales, cosa que se me hacía algo nuevo y encima estar con contacto era algo que nunca había probado y la verdad me gustó bastante y quise indagar más y me quedé. Ok, ok, muy bien. ¿Y por qué elegiste el rugby sobre otros deportes que has practicado antes? Bueno, más que todo por la facilidad y por la competencia, ya que en otros deportes es muy común ver a personas entrenar todos los días, así. En cambio, en el rugby es también común, pero a la vez es mucho más demandante, cosa que a mí me gusta llevarme al límite y eso es lo cual Ok, me ha sido uno de los factores por lo cual me ha jalado bastante. ok, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que te mantiene todavía motivado para poder seguir entrenando y compitiendo a alto nivel? Bueno, lo que me mantiene entrenando es una buena pregunta. Más que todo la disciplina, pero la motivación en sí es llegar a representar al Perú en un sudamericano o incluso llevarlo más allá a unas Olimpiadas, si es que se puede. Ok, ya, muy bien, tus metas. Bueno, y además, ¿cómo describirías tú que es tu relación con
con tu entrenador en este momento? En este momento diría que es muy buena, dado que tuve una pequeña lesión y el entrenador me estuvo apoyando bastante, dando palabras de apoyo no solo a él, sino también todo el club. Y me han estado ayudando bastante para llevar esta lesión mucho más adelante y superarla, ¿no? Ok, bien, y bueno, ya como mi última pregunta sería, ¿crees que el entorno deportivo, o sea, hablando de tu entrenador, compañeros, familia, ha influido también en tu desarrollo como deportista? Y si es así, ¿de qué forma? Bueno, digo que sí, más que todo en la familia. Mi familia viene de full deportistas, así que ellos me han apoyado bastante. Y en parte del club también me han ayudado bastante, porque es un club muy unido y más que todo los veo como una familia, dado que el rugby fomenta mucho la unión, más que todo. Y Claro. al considerarlos parte de una familia, me han ayudado bastante, dado apoyo, incluso motivación, incluso gracias a ellos también sigo ahí porque es un club muy unido. Bueno, Alonso, siguiendo con las preguntas, ¿qué importancia le das a tener un buen campo de juego y materiales adecuados para practicar tu deporte, que es el rugby? Bueno, primero que todo, el campo. Más que todo vendría a ser la comodidad dentro de cada uno. Por ejemplo, en mi club tenemos gras normal y gras artificial, incluso hasta tierra, donde entrenamos. Pero más que todo, lo preferible sería entrenar en gras normal, dado que el artificial te puede quemar, dado que somos un deporte en el que paramos prácticamente en el suelo. Y mucho roce con el suelo también hace que tendamos al puido y todas esas cosas, así que es mucho mejor jugar en rugby en pasto que en grasa artificial. Y en tema de los implementos, también eh, se necesita bastante, ¿no? Dado colchonetas, incluso hasta balones, porque los balones tienen un tipo de agarre diferente y se resbalan con el tiempo. Claro. Ahora, tanto a nivel personal, ¿qué significa para ti el rugby? A nivel personal, bueno, es una manera de llevar mi vida adelante, dado que me ha enseñado muchos valores, a no rendirme, también a tener perseverancia, dado que todo se logra con perseverancia. Y es una manera también de como desahogarme, dado que es un deporte con contacto. El contacto también ayuda a desahogarte cuando tienes situaciones malas y eso es lo que también me ayuda. Ok. Complementando la pregunta de mi compañero Octavio, además de tu familia, ¿quiénes son otras personas que te han apoyado en tu camino en el rugby? Ya sea amigos, entrenadores o los mismos compañeros, ¿no? Claro, más que todo entrenadores y amigos fuera de mi club, como otros clubes también, incluso de mis instituciones. Los entrenadores también es muy importante tener una buena amistad, dado que es, es un deporte en el que todo es relaciones así, ¿no? Y los entrenadores de la selección incluso son muy amigables, pues, se nota que han sido también atletas y entienden todo el proceso, no te meten mucha presión y eso es muy importante para un deportista que recién está creciendo. Ok, entonces tú sientes que cuentas con el apoyo suficiente en, por así decirlo, tu entorno para seguir practicando este deporte. Bueno, digamos que sí, pero dentro de la misma federación hay también un poco de falta de apoyo, pero dentro de todo, dentro de mi círculo, yo siento que sí. Ok, ahora vas a ir con las preguntas de mi compañero Racing. Ya, bueno, Alonso, yo te voy a preguntar sobre tu entrenamiento físico y técnico, ¿no? Bueno, la primera pregunta de cómo vendrían a ser tus entrenamientos habituales, ¿no? En el rugby. Ujú. Bueno, primero que todo, separamos el entrenamiento en dos partes, bueno, en tres, que vendría a ser en calentamiento, el físico y el juego. El físico, más que todo, vendría a ser como en todos los deportes, solamente que en el rugby se necesita mucho el estar tirándose al suelo y pararse y correr. Es un físico muy demandante y dependiendo de la modalidad también. Y el tema del calentamiento es igual a los demás, solamente que más que todo calentamos toda la parte del cuerpo, piernas, hombros, cuello, incluso hasta los propios pies también. Y también en juego tenemos la costumbre de que cuando terminamos un entrenamiento, por más cansado que estemos, le damos 10 minutos de una jugada rápida y también estratégica, ¿no?
Y ya por último también una pichanguita, como se le dice, ¿no? Ok. ¿Cuántas veces entrenas a la semana? ¿Cuántas horas más que todo entrenan? Bueno, veces a la semana entreno con mi club, entreno 2 veces a la semana y con la federación entreno 2 veces a la semana. O sea, en total serían 4 veces a la semana y serían 8 horas a la semana, si no me equivoco, sin contar sábados y domingos que también salgo a entrenar y a correr así. Vale, ok. Bueno, y después de cada partido o antes de un partido, ¿tienes alguna rutina de recuperación o relajación? ¿Algún terapeuta que te haga masajes, estiramientos, te ponga hielo, ¿no? Después de los entrenamientos o después de los partidos. Bueno, antes de los partidos siempre suelo despejar mi mente, por más que tenga trabajos, trato de hacerlos días antes para que no se me junte todo ese mismo día del partido y tratar de escuchar música, relajarme, esa es mi manera de relajarme y también de estar atento al juego, ¿no? Y después de un partido vendría a ser ya la manera pucha, meterme a un baño de agua helada con hielo en una batea o en una ducha incluso y full relajación muscular. No exceder mucho los músculos porque vengo de un partido de 80 minutos y puede ser que me genere más lesiones, así que prefiero descansar. Ok. Bueno, y sobre más que todo en tu posición, ¿tú te sientes muy cómodo? ¿Crees que qué aspectos físicos crees que son los más fuertes? ¿Resistencia, fuerza o tu velocidad? Bueno, yo actualmente juego en dos posiciones, de vez en cuando me cambian. Juego de wing y de fullback. El wing es el que más que todo corre y el fullback es prácticamente el último defensor, el último hombre que para el fondo. En wing, más demandante vendría a ser la velocidad, dado que como eres el ala, la última persona que está en las esquinas, suele ser el más rápido. Y también la resistencia, porque suelen también abusar, incluso como que viene una jugada, te la paso y tú tienes que correr 100 metros como 5 veces en todo el partido, ¿me entiendes? Y más que todo en fullback, que vendría a ser el último, ya es mucho más físico, resistencia y velocidad. Esa es creo que es la posición más desgastante que he probado hasta ahorita, porque se les escapa a alguien y tú tienes que ir a tumbártelo, sí o sí, porque si no es punto, o si no frenarlo, y es mucho golpe, es mucho físico, porque aparte tienes que detenerlo, esperar a que a tus compañeros lleguen y seguir la jugada. Es una posición bien demandante. ¿Y en qué posición tú te sientes mejor? O sea, ¿en qué posición sientes que juegas mejor, te desenvuelves mejor? Yo siento que me desenvuelvo mejor en la posición de fullback número 15 porque es mucho más fácil para mí, no es tan exigente con velocidad, pero cuando se necesita es muy exigente al físico y velocidad y fuerza también. Bueno, ya como penúltima pregunta, ¿cómo te evalúas tú desde que empezaste a jugar rugby hasta el día de hoy? Bueno, al inicio, como siempre, inicié chiquito, o sea, midiendo 1,60 m, era muy pequeño y pesando unos 50 kilos actualmente. Y bueno, conforme fui jugando, crecí bastante. También los hombros me han crecido bastante. E incluso he ganado mucha más velocidad, mucha más fuerza, lo cual me sorprende. Y bueno, la técnica se practica, ¿no? Pero la técnica siempre ha ido mejorando. He mejorado mucho en físico. He crecido bastante. De metro 60, no, metro 60 o 50 a casi metro 80 es bastante. Y he mejorado bastante, en más que todo físico y todo lo demás. Y ya, bueno, la última pregunta para terminar con los entrenamientos físicos y técnicos es si tú entrenas por fuera, me dijiste que entrenas en tu club y en la federación. Aparte de eso, ¿entrenas aparte? ¿Vas al gimnasio? ¿O entrenas tú solo aparte? Sí, mayormente sí. Actualmente estoy en mi rehabilitación del hombro y suelo hacer estiramientos con ligas, incluso salir a trotar para no perder la capacidad pulmonar y más que todo también ir al gimnasio de vez en cuando para no perder los estímulos de fuerza en todo el cuerpo, pues. Esos son los entrenamientos que yo hago por mi cuenta. Vale. Te voy a preguntar algunos aspectos psicológicos que ya vendrían a ser.
De por sí, ¿tienes algún psicólogo al que vas frecuentemente o todavía no tienes un psicólogo? ¿Tú sientes que no necesitas un psicólogo? Bueno, de que necesito, quizá nunca he intentado probar con un psicólogo, quizás me puede ayudar bastante, pero no, actualmente no. Ok. Bueno, ¿y cómo te sientes antes de un partido? ¿Qué es la sensación que presientes o sientes? Bueno, antes de un partido siempre suelo visualizarme jugando para ver los errores que podría cometer y cómo los podría arreglar dentro del partido. Más que todo, me sentiría ansioso, bueno, me siento ansioso antes de un partido, eh, nervioso también, pero trato de calmarme con respiraciones, incluso hasta escuchar música, relajado a veces. Ok, manejas tus nervios, por así decirlo. Bueno, y como podemos ver en todos los partidos, ya sea de rugby, de fútbol, cuando cometes un error durante el partido, ¿te cuesta pasar la página o te levantas y alzas la cabeza y dices, ya, vamos, equipo, podemos, ya? Bueno, en mi posición es bastante la, la gama de errores también. Y yo normalmente suelo afrontarlos alzando la cabeza, porque también el club sabe que como todavía soy menor, es como que, pucha, no, se le hace difícil, hay que tener de consideración, ¿no? Pero sí, normalmente suelo afrontar los problemas con la cabeza en alto, porque solamente un error no te define como deportista, pues. Claro. ¿Y cómo te influye el resultado de los partidos en en tu estado de ánimo? Digamos, pierdes un partido, te vas cabizbajo, o ganas un partido, estás feliz, ¿no? ¿Cómo Bueno, definirías un partido perdido, por así decirlo? un partido perdido, digamos, mayormente influye bastante, porque, ¿cómo decirlo? Podríamos haberlo hecho mejor, siempre queda ese pensamiento, ¿no? Como que, pucha, pude haber hecho esto o pude haber hecho lo otro, y siempre queda como que pude haber mejorado incluso mi rendimiento dentro del partido, pero normalmente es como que un momento, unas horas, y luego, bueno, no es mi culpa, somos un equipo y tenemos que afrontarlo como tal, y normalmente no nos damos mucha bola, los solemos afrontarlo en el entrenamiento del día siguiente, como sacarnos los errores que tuvimos y mejorarlo en los entrenamientos, pues. Ok, bueno, y la última pregunta, ¿el rugby cómo influye, ¿no? En tu vida personal? O sea, ¿qué es lo que te motiva a seguir jugando? Si es tu familia o tus amigos, ¿no? Bueno, actualmente me motiva a jugarlo mi familia, porque están muy orgullosos de los logros que he tenido dentro del deporte. Y me gustaría hacerlas más orgullosos, intentando incluso representar al Perú en el extranjero, cosa que ya hice, pero me gustaría jugar un sudamericano con la camiseta, sudar la camiseta incluso. También la idea de quedar en la memoria del rugby, dado que son muy pocos equipos los cuales han quedado en sudamericanos, así que quedaría también mi huella, ¿no? Como que él ha sido uno de los que ha quedado. Eso es una motivación también, dejar una huella en el deporte. Vale, eso sería todo por mi parte. Para terminar, José Alonso, entonces, dado a todas tus respuestas, ¿tú crees que el trabajo mental, dado que tú has dicho que no llevas un psicólogo ni nada de eso, crees que el trabajo mental podría potenciar aún más tu rendimiento en el campo, tu rendimiento deportivo, que podría mejorarlo aún más llevando a un psicólogo, quizás tratando más ese tema? Probablemente sí, porque sí, todo este proceso lo he llevado sin un psicólogo y he tenido buenos resultados. Quizá con un psicólogo mejore bastante o incluso potencie mis resultados, ¿no? Porque ayuda mental también es muy importante. Más que todo, la salud mental dentro de un deportista es demasiado desgastante y a veces necesitamos ayuda de externos. Entonces, ¿tú sí consideras que la fortaleza mental es tan importante como la preparación física y la técnica? Sí, es muy importante.
porque sin una no hay la otra. No puedes ser muy fuerte de mente sin ser también muy fuerte de físico y viceversa. Es muy importante ambos. Ok, Alonso. Muchas gracias. Eso sería todo por parte de nosotros. Hasta una próxima entrevista. Listo, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo.